Aire saludable. Son las 2:38 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora es un gusto darle la bienvenida vía telefónica a la doctora Emilia Martínez, médica internista, cardióloga y también integrante del equipo coordinador de este consenso para la atención, el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias a ti por la oportunidad. A usted por atendernos. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Empecemos con la primera parte, lo que pareciera obvio, y es qué tan importante es la insuficiencia cardíaca en nuestro país. ¿Qué impacto tiene en materia de salud pública? Bueno, la insuficiencia cardíaca es la vía final común de todas las enfermedades cardiovasculares si tú las dejas progresar y no las tratas. Y por su prevalencia, desde hace muchos años se considera un problema de salud pública porque es una enfermedad que obliga al paciente a hospitalizaciones, que puede presentarse en la edad productiva de la vida y eso hace que pues tu productividad se vea mermada. Es una patología que necesita tratamiento continuo y eso lo constituye como un problema de salud pública. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan frecuente es en nuestro país? Si tenemos alguna aproximación a las estadísticas o en la región. Fíjate, ahí desde el año 2017 es una pandemia mundial, ya todos estamos familiarizados con el término pandemia, ¿verdad? Sí. Además de eso, en Latinoamérica es una enfermedad que tiene una incidencia de 200 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es bastante. Y en nuestro país, según las últimas estadísticas, donde la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, aunque esto mucha gente no lo conoce, la insuficiencia cardíaca es la tercera causa de las causas cardiovasculares. Entonces, siendo la primera causa de muerte a nivel nacional, las enfermedades cardiovasculares, igual que a nivel mundial, pues es una patología bastante frecuente. Es muy frecuente. En el caso venezolano, ¿con qué está asociada, doctora Martínez? Bueno, la insuficiencia cardíaca se asocia con todas las patologías del corazón. Si yo soy hipertenso y no me trato, si tengo enfermedades de las coronarias como infartos, algunas patologías que pareciera que no, pero sí pueden producir insuficiencia cardíaca, algunos virus, ¿ok? Algunos problemas del embarazo también pueden producir insuficiencia cardíaca, la diabetes puede llevar a insuficiencia cardíaca, todo lo que sean factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular te puede llevar a insuficiencia cardíaca. En el caso venezolano tenemos también el factor o la región de la enfermedad de Chagas. ¿Qué tanto impacta esto en como causa de la insuficiencia cardíaca? Sí, bueno, el Chagas es una enfermedad parasitaria endémica en nuestro país y sí tenemos bastantes casos con patología chagásica y el problema de esto es que normalmente el paciente consulta tarde, entonces ya consulta con un cuadro de insuficiencia cardíaca avanzada. Pero además del Chagas hay otras enfermedades infecciosas como virus como el Zika, chikungunya, dengue, la misma influenza, el COVID, el HIV, todos ellos pueden llevarte a una insuficiencia cardíaca. De acuerdo. Si tuviese que destacar cuáles son los más importantes para Venezuela como responsables de la insuficiencia cardíaca, ¿cuáles serían? Bueno, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, ¿ok? Son uno de los factores más importantes para desarrollar insuficiencia cardíaca. Son los más frecuentes. Hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria son los más frecuentes en nuestro país. Sí. De acuerdo. Doctora Martínez, ¿cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca? Es decir, ¿qué nos puede hacer pensar que tenemos insuficiencia cardíaca? Bueno, cuando yo tengo alguno de estas enfermedades que he mencionado, yo debo consultar al médico porque a veces puedo tener una insuficiencia cardíaca que no se ha manifestado en forma florida, entonces yo puedo tener, por ejemplo, disnea de esfuerzo, puedo tener edema de los miembros inferiores, puedo tener dificultades respiratorias cuando me acuesto y tengo que levantarme porque no puedo respirar. Entonces es importante que si yo tengo alguna patología cardiovascular, yo tenga control médico de ella para no llegar a tener los síntomas, sino prevenirlos antes. Y lo otro es que yo puedo presentar una disnea repentina o súbita y puede ser por insuficiencia cardíaca. A ver, ¿es una enfermedad o una condición que se va generando a lo largo de muchos años o que puede aparecer de ya para allá? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Por qué? ¿De qué depende? Bueno, depende de la causa. Por ejemplo, yo puedo tener un daño en el músculo cardíaco que va siendo progresivo, por ejemplo, un hipertenso que no se trata, el corazón se va poniendo grande,
y va produciéndose un cuadro de insuficiencia cardíaca. Pero yo puedo tener, por ejemplo, una crisis hipertensiva y empezar a tener disnea, o puedo tener un infarto y tener disnea porque el infarto me llevó inmediatamente a una insuficiencia cardíaca, una arritmia, por ejemplo, entré en una arritmia rápida y empecé a tener disnea y hago un edema agudo de pulmón y eso es una insuficiencia cardíaca aguda. Claro. Ok, entendemos la diferencia. Sobre esto también, doctora Martínez, ¿hay alguna, tiene algo que ver la edad? ¿Tiene algo que ver el género? Bueno, la edad, la insuficiencia cardíaca es más frecuente por encima de los 65 años. Esto no quiere decir que si yo tengo menos de 65 años no pueda tener un cuadro de insuficiencia cardíaca. A cualquier edad se puede tener, pero es más frecuente por encima de los 65 años. En cuanto al género, tanto los hombres como las mujeres tienen más o menos una proporción de 50 y 50. Lo que pasa es que varían las causas por las cuales se tiene insuficiencia cardíaca. Cuando dice que varían las causas, en el caso de las mujeres, ¿qué podríamos destacar? Lo que pasa es que las mujeres tienen más lo que se llama insuficiencia cardíaca con función preservada, es decir, el corazón tiene bien la función, pero hace insuficiencia cardíaca. Porque las mujeres tienen más enfermedad, por ejemplo, de los pequeños vasos del corazón, no tanto de las coronarias, y entonces son causas diferentes, pero en incidencia, en proporción, se presenta igual en hombres que en mujeres. Se presenta igual en hombres que en mujeres. ¿Podemos ver insuficiencia, por ejemplo, en niños, en adolescentes? Sí, por supuesto. En niños las enfermedades congénitas son la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. En adolescentes las causas más frecuentes son los procesos virales que pueden llevarlos a una miocardiopatía viral y las drogas también pueden producir insuficiencia cardíaca. ¿Drogas como qué? Las drogas, sobre todo vasoconstrictoras, por ejemplo, la cocaína puede producir un infarto y son infartos bastante extensos. Se pueden presentar a cualquier edad y en jóvenes se ha visto infartos bastante extensos que dañan mucho el corazón por este tipo de drogas. Son las 2:45 de la tarde. Estamos conversando con la doctora Emilia Martínez, una de las coordinadoras generales de este consenso de insuficiencia cardíaca. ¿En qué consiste el consenso, doctora? Sí, el consenso es un esfuerzo de recopilación que hicimos en la Sociedad Venezolana de Cardiología con apoyo del Laboratorio Pharma, donde se reúne toda la evidencia, toda la investigación que existe a nivel mundial sobre insuficiencia cardíaca para adaptarla a nuestro país y hacer un resumen de fácil revisión para todos nuestros médicos que tengan acceso a pacientes con insuficiencia cardíaca, con el fin de que sepan cómo diagnosticarla, cómo detectarla y cómo manejarla cuando se presenta uno de estos pacientes. Por ejemplo, antes de este consenso ya se había hecho un consenso, ya teníamos un consenso previo. Sí, teníamos un consenso que se hizo hace más de 10 años. El problema es que la insuficiencia cardíaca hasta hace unos años no teníamos mucho con qué tratarla, era una enfermedad realmente que daba mucho dolor de cabeza a los cardiólogos porque tenía una alta mortalidad. En los últimos años ha habido muchísimas drogas que nos han empezado a dar el beneficio de disminuir la mortalidad en estos pacientes y bueno, vimos oportuno que en este momento, en vista de toda la evidencia y todo el arsenal terapéutico con el que se cuenta, pues se hiciera este consenso. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo? Es decir, cuando pensamos en el consenso como unas pautas comunes para diagnóstico y tratamiento, ¿cuáles son? Bueno, hay muchos, son 15 capítulos donde tú tienes todo lo que debes hacer cuando tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, qué métodos diagnósticos tienes que utilizar, qué terapéutica, tanto farmacológica como no farmacológica, tienes que hacer. Tienes además la parte genética de la enfermedad cardíaca, tienes además las diferencias entre hombres y mujeres, que ya las conversamos, tienes además todo lo que tienes que hacer con poblaciones especiales, como por ejemplo embarazadas, pacientes que tengan enfermedad renal, diabéticos, etcétera. Todo eso está allí para que tú puedas individualizar tu paciente y saber qué vas a hacer. Ok, por ejemplo, la persona, ¿quién es el médico que habitualmente atiende en primera instancia al paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, un paciente con insuficiencia cardíaca puede consultar desde a un médico que esté haciendo la rural, claro, un médico de atención primaria,
o puede consultar a un médico internista o puede consultar a un cardiólogo. Pero cualquier médico puede estar en contacto con un paciente con insuficiencia cardíaca. Ok, cualquier médico. Es decir, con esta pauta queda claro qué es lo que hay que hacer primero. Exactamente, y además es algo resumido que no te va a aburrir leer, y entonces rápidamente tú puedes tener un conocimiento que si estás atendiendo pacientes de todo tipo, por ejemplo un médico rural, debería saber qué hacer con un paciente con insuficiencia cardíaca. De acuerdo. Ahora, sobre esto le preguntamos, doctora Martínez, ¿está siendo bien tratada la insuficiencia cardíaca en Venezuela? Bueno, te puedo decir que al igual que en Venezuela, como a nivel mundial, a pesar de que tenemos un arsenal terapéutico con una terapia que llamamos basal o fundacional, que son 4 drogas, lamentablemente todavía vemos pacientes que no tienen todas las drogas y no tienen, o sea, los medicamentos y no tienen el beneficio que se suma con cada una de ellas. Y por eso hay un esfuerzo continuo desde la Sociedad Venezolana de Cardiología de siempre tener educación médica continua y llevar a todos los médicos que estén en contacto con estos pacientes la información adecuada y de cómo hacerlo para que todos los pacientes reciban el beneficio de esta terapéutica. Esa es la idea. Ahora, si nos vamos en la parte del tratamiento, de las recomendaciones o al menos las pautas que establece el consenso, ¿cuáles son los elementos principales? ¿Tenemos las opciones en nuestro país? Sí, en nuestro país en este momento contamos con las 4 drogas que hay que iniciar a todo paciente con insuficiencia cardíaca. Están disponibles, es por eso que no podemos decir que no hay el recurso. Igual hay terapias más avanzadas, estamos hablando ya de marcapasos, resincronizadores, etcétera, que también contamos en nuestro país con ese recurso. Todo está, no hay excusa. No hay excusa para que el paciente con insuficiencia cardíaca esté maltratado, ¿sí? No hay excusa realmente. Estamos hablando de tratamientos para toda la vida, tratamientos por cuántos años, por cuánto tiempo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca reciben tratamiento toda la vida. No quiere decir que sea siempre el mismo o a la misma dosis. Eso es algo que es dinámico, que se va modificando en el tiempo. Por eso todo paciente con insuficiencia cardíaca y en general con cualquier enfermedad crónica debe tener un tratamiento siempre, pero vigilado por un médico. Vigilado por el médico, importante. ¿Cuáles son los riesgos de la automedicación? Nosotros que somos tan propensos a ella. Bueno, la verdad que la automedicación y lo que oyen por las redes sociales los pacientes es nuestro peor enemigo en este momento. Realmente yo siempre hago un llamado, usted no puede poner de un lado el tratamiento que le colocó un médico por hacer lo que le dice el vecino o por hacer algo que oyó a un médico por las redes sociales. Hay que recordar que los tratamientos son individuales, no todos los pacientes reaccionan lo mismo y no todos los pacientes reciben las mismas dosis. Claro. Lo otro es que no hay medicamento mágico ni hierba mágica para el tratamiento de las enfermedades. Que somos muy propensos a eso también, ¿no? A pensar que siempre va a haber una solución mágica para nuestro problema. Eso no existe. No, realmente no, porque si por ejemplo en el caso saliéndonos del tema de la hipertensión, comerme un ajo todos los días, sí, me controlara la tensión arterial, no existirían medicamentos para la tensión arterial. Entonces, es un llamado de atención, o sea, esas cosas no van a tratarte y no van a darte el beneficio que necesita tener un paciente con una enfermedad en particular. Es el médico, nosotros estudiamos 20 años entre la universidad, los posgrados, seguimos estudiando todos los días y yo no puedo hacerle caso al vecino que no ha estudiado medicina porque dice que le va bien con eso cuando un médico te ha dicho lo contrario. Claro, sobre este punto entendemos su énfasis, doctora Martínez. Son las 2:51, casi las 2:52 de la tarde, conversamos con la doctora Emilia Martínez. ¿Es posible prevenir la insuficiencia cardíaca? Claro. ¿Cómo se previene? Sí, en cardiología todo es prevenible. Bueno, evitando los factores de riesgo cardiovasculares. Por ejemplo, si fumas, deja de fumar o nunca fumes. Si yo tengo hipertensión, diabetes, alguna arritmia, yo debo tener un control médico, yo debo tener un tratamiento. Si estoy en exceso de peso, debo reducir mi peso, no debo ser sedentario, debo hacer ejercicio. Si yo tengo antecedentes en mi familia, alguna enfermedad cardiovascular, debo consultar a un médico preventivamente. Si yo tengo colesterol alto, debo tratar el colesterol. Todo eso puede hacerse para evitar una insuficiencia cardíaca.
¿De cuánto es la sobrevida una vez que la persona tiene el diagnóstico? ¿Cuánto Bueno, más puede vivir si no tiene tratamiento y cuánto más puede vivir si lo tiene? Bueno, un paciente con insuficiencia cardíaca, en las estadísticas antiguas, cuando no había medicamentos que pudieran disminuir la mortalidad, el 75% de los pacientes con insuficiencia cardíaca a los 5 años habían fallecido. Hoy en día esa mortalidad ha bajado muchísimo, y si un paciente es consciente de que tiene que tomar siempre su tratamiento, puede vivir muchos años en tratamiento con buena calidad de vida. Muchos años es el tiempo que tenía que posiblemente hubiese vivido sin la insuficiencia. Exactamente, o puede morir de otra causa y no de insuficiencia. De acuerdo, es decir, con un buen tratamiento, con el tratamiento tal como está pautado por el especialista. Exactamente, pero con un buen tratamiento y siendo constante con el tratamiento, porque cada vez que un paciente deja el tratamiento y se descompensa, su corazón se pone peor. Nunca vuelve a estar como antes de descompensarse. Entonces es importante eso, que entiendan que se van a sentir muy bien cuando inician el tratamiento, pero que si lo dejan, van a estar mal otra vez. Doctora Martínez, ¿dónde está disponible el consenso? Es decir, quien quiera ampliar la información, quien quiera conocerla. El consenso está en la página de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Allí está, lo pueden bajar inclusive y allí lo pueden consultar. Perfecto. Y sobre todo, como usted lo aclaraba, para todo el personal de salud, que es el que en primera instancia va a atender a la persona con insuficiencia, incluso el médico general. Exacto, por eso está disponible allí en forma totalmente gratuita, lo pueden accesar en la página de la Sociedad Venezolana de Cardiología. ¿Cuál es el próximo paso, en su caso, como persona que participó en la coordinación de este consenso? Bueno, la vigilancia de las nuevas evidencias para continuar actualizando el consenso en la medida que tengamos nuevas posibilidades terapéuticas, y seguir con la educación médica continua a través de todo el país para que todo el mundo conozca esta patología y sepa cómo instalar el tratamiento y cómo continuar. Y pensar en que esa patología puede ser que si una persona llega con esos síntomas, puede ser insuficiencia, ¿no? Fundamentalmente. Exactamente. Y que todos aprendan a cómo tratarla y que la gente sepa cuándo consultar. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Martínez. Quien quiera ponerse en contacto con usted, ¿por qué vía puede hacerlo? Bueno, a través de mi Instagram, que es Martínez GMG. Perfecto. Martínez, ¿sí? ¿Sí? Martínez GMG. GMG, perfecto. Ajá. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ti por la oportunidad. Que tengan muy buenas tardes. 2:55 de la tarde, despedimos esta conversación con la doctora Emilia Martínez. Siempre tratamos también de darle mucho espacio, cabida y tiempo a los temas vinculados con el ámbito de la salud. En este caso, esta buena noticia, fundamentalmente por lograr poner de acuerdo a un grupo de especialistas en el ámbito de la cardiología para poder acordar tanto los mecanismos de diagnóstico como las pautas de tratamiento, al menos las recomendaciones para las personas con insuficiencia cardíaca.